la clase anterior nos quedamos con un ejercicio en donde habíamos colocado por ahí la configuración para manipular un solo bit como salida. En este caso el bit 0 del puerto A. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí. No. Okay. De repente escuché como retroalimentación y se oía entrecortado. Bueno. Y entonces este ejercicio tenía la finalidad de colocar un pin o una terminal como salida para manipular obviamente el bit, en este caso el bit RA0. Ya habíamos manejado también la situación del cambio de banco que era necesario. Este cambio de banco se hace a través del bit RP0 en el registro status. Y bueno, tenemos luego que regresar de banco al banco 1 para poder manipular los datos del puerto y poder arrojar el dato que nos interesa directamente a él, ya sea un 1 o un 0, como lo habíamos visto por aquí en esta última instrucción. Bien, como actividad quedó pendiente que ustedes diseñaran el programa del Rotavit, que lo pudieran pasar al PIC. Y entonces, pues la intención es mostrárselos para que ustedes vean si les quedó igual. Entonces, ahí están las instrucciones. Ahorita las vamos comentando y platicando para que vaya quedando claro. Si hay alguna pregunta, por favor me avisan. De acuerdo. Entonces, en esta parte vamos a encontrar nuevamente, siguiendo nuestro diagrama de flujo que ya teníamos con el 8051, obviamente aplica también para este microcontrolador. Y bueno, la primera parte del diagrama bloques describe que nosotros debemos configurar el puerto como salida. En este caso usaremos el puerto B, que es el puerto que está completo en el PIC16F84. Si revisamos por aquí en el diagrama, en el esquemático que nos presenta el simulador, tenemos todo el puerto B completo, desde el bit 0 hasta el bit 7, así es de que es el que utilizaremos para el caso del Rotavit. En particular, bueno, comenzamos con la configuración del puerto como salida y esto lo hacemos utilizando estas tres instrucciones. La primera de ellas nos permite manejar lo que es un cambio de banco. Recuerden que necesitamos cambiar del banco 0 al banco 1 para poder configurar el registro TRIS. Debido a que el registro TRIS se encuentra justamente en el banco 1. Lo que hacemos ahora a continuación, recordarán que necesitamos configurarlo como salida. Para configurar el registro TRIS como salida es necesario colocar ceros en cada uno de los bits que nos interese manipularlo bajo esa configuración. En este caso en particular, como vamos a utilizar todo el puerto, pues es necesario limpiar todo el registro o ponerlo en ceros. Y utilizamos la instrucción clearf trisb. La siguiente instrucción nos permite nuevamente hacer un cambio de banco, en este caso del 1 al 0. Regresamos. Ahora nuestro objetivo es colocar una constante directamente en el registro que manipula los datos del puerto y en este caso el registro se llama por P. Primero, entonces, cargamos un 1 en el working. La siguiente instrucción movería la información del working a F, en este caso F es el por B.
Bueno, eso termina nuestro primer bloque. En el siguiente vamos a encontrar la rutina hacia la izquierda. En este caso, la instrucción nos va a permitir que mandemos llamar la función de retardo. Entonces, aquí estaríamos buscando que el retardo dure aproximadamente un cuarto de segundo. Como mencionamos, en el caso del set de instrucciones del PIC16F84, la instrucción BCF lo que hace es limpiar un bit de un registro. Y debido a que la rotación incluye la bandera de acarreo, es necesario limpiarla porque una de las condiciones que nos maneja la hoja de datos es que el carry, cuando viene el reset, el encendido del microcontrolador, la bandera puede aparecer con un estado aleatorio. En algunas ocasiones podría aparecer con 0, en algunas otras con 1. Entonces debemos asegurarnos que el carry esté totalmente limpio. En este caso en particular, entonces nos aseguramos de que el carry quede en 0. La siguiente instrucción de rotación es en el set de instrucciones como sigue. RLF y luego viene el operando F, D. F en este caso obviamente es el puerto B, que es el que me interesa rotar. Y el coma 1 nos dice el destino. Recuerden que cuando es coma 1, en cuestión del destino, la información queremos que se almacene en F, en este caso en el puerto B. Si nosotros colocáramos coma 0, estaríamos guardando la información en el working register. ¿Sí? La siguiente instrucción es para asegurar que efectivamente el puerto ya hizo su rotación a la extrema izquierda, en cuyo caso tenemos nosotros un 80 en hexadecimal, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones. En esta situación, como entendemos que solamente hay un bit en juego dentro de la rotación y el resto son ceros, podríamos tranquilamente revisar el bit 7 para saber si ya está en 1, en cuyo caso el rotabit ya está en la extrema izquierda. Esto lo hacemos con la instrucción BTFSS, que en este caso es bit test, file, skip, if set. En este caso estamos revisando si el bit 7 del puerto B es 1. En caso de que sea 1, brincamos la instrucción que está inmediatamente abajo. Recuerden que en el set de instrucciones, el port B viene siendo F, coma B. En este caso hablamos de la posición del bit dentro del registro. En caso de que no sea 1, ¿qué debe suceder? Bueno, de acuerdo a nuestro diagrama de flujo, debemos retornar al retardo y continuar con la rutina hasta que efectivamente el bit 7 se vuelva 1. Y como podemos observar, tenemos aquí una instrucción que es goto. En este caso, goto IZQ, que esto nos va a llevar a la rutina izquierda nuevamente. Bien, una vez que concluimos esta parte, la siguiente es prácticamente pan comido, ya que es muy similar. También hacemos el llamado a la función. Verificamos nuevamente que la bandera de acarreo sea 0. En este caso estaríamos rotando a continuación
Y bueno, observando aquí el comentario que tengo acá arriba está incorrecto, es a la izquierda, ¿verdad? Solo corrigiendo el comentario, la instrucción es correcta. Y bueno, como estamos rotándola hacia la derecha, ahora tendremos que verificar que el bit 7, en este caso, ya no es el que vamos a evaluar, sino el bit 0, es 1. Entonces, hasta aquí yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en el algoritmo, espero que hayan coincidido. Tenemos a continuación el goto para ir a la derecha en caso de que no se haya cumplido que el bit 0 es 1. Y en el caso de que sí se haya cumplido que es 1, entonces la siguiente instrucción, que es goto y zq, nos permitiría ir a la izquierda. Y básicamente este es el cuerpo completo del rotabit. Obviamente habrá que generar la rutina de retardo. En este caso lo tenemos simulado con una NOP y con un return. Para construir el retardo se hace de la manera similar a como lo hicimos en el 8051, cuando es un retardo por software. Así es de que ahorita construimos la función para que tengan ustedes una idea de qué instrucciones son las que componen el retardo. Y no sé si alguien llegó hasta ahí, hasta esa parte. Eh, yo nada más tenía una duda con Sí, respecto a estar limpiando el carry. En teoría lo podríamos haber hecho solamente al inicio y ya no tendríamos que estarlo haciendo, ¿no? así es, se puede hacer una sola vez. Esa otra parte es, una vez que nosotros seguimos el algoritmo como lo tenemos en el diagrama de flujo y vaciamos nuestra codificación, podemos nosotros revisar el código y hacer el siguiente paso, que es la depuración. Y entonces en ese momento podemos efectivamente eliminar la siguiente instrucción que ya no necesitaríamos, que en este caso la estoy marcando ahí en pantalla. Podríamos comentar o eliminar y buscar la manera de ir puliendo nuestro código hasta que quede lo más compacto posible y realice la función que esperamos. ¿Algo Perfecto. más? Termina. Entonces el siguiente paso sería aquí establecer el ensamblado de nuestro programa. En este caso no hay ningún problema, podemos continuar y podemos pasar al modo de simulación. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a poder observar nosotros ya el rotabit sin ningún problema, ¿no? Y bueno, ahí se completó el rotabit. En esta parte no sé si tengan ustedes alguna pregunta, alguna duda. No dudas. Muy bien. Bueno, para el caso de la construcción del rotabit, en este caso en particular, para correrlo ya en modo de simulación real, tendríamos nosotros que primero hacer la carga de las constantes y esto solamente se puede a través de moveLW. Entonces tendríamos que colocar aquí los valores de las variables que vamos a utilizar para generar el retardo de tiempo. En este caso voy a numerarlas. Vamos a pensar que esto es la variable C que teníamos por ahí en el diagrama de flujo del retardo por multiplicación, que es el que aplicaríamos aquí. Y luego esto habrá que llevárselo del working a un registro, ¿sí? Y esta es la parte interesante porque ¿a qué registro lo vamos a llevar? ¿Alguien sabe? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí.
Vamos a necesitar ahora la utilización de un registro. ¿En qué registro podríamos nosotros llevar esta información? Tendríamos que mandarlo a uno de los registros generales, ¿no? Que venían dentro de los bancos indicados, A ¿no? un registro de propósito general, correcto. Ahí es donde tendríamos que guardar nosotros la información. Para eso necesitamos conocer, en caso particular, la dirección. Recuerden que todos los registros que tienen nombres son registros que son registros de propósito específico. Ya tienen una función definida. Los que buscamos ahora son los registros de propósito general, los que podríamos considerar RAM. Recuerden que en este caso, en la arquitectura del PIC, los registros de propósito general, aparte de funcionar como memoria RAM, también funcionan como registros donde podemos realizar algunas operaciones, no todas, excepto una de las operaciones del set de instrucciones. Prácticamente todas las que tienen que ver con registros se pueden hacer en ellos, ¿sí? Para poder averiguar cuáles son estos registros, voy a cambiarme momentáneamente a la hoja de datos y vamos a encontrar aquí, por ejemplo, que tenemos el diagrama completito del mapa de datos, ¿sí? En este diagrama encontramos nosotros la dirección 0C como la primera dirección dentro del banco 0 disponible para uso de registros de propósito general. Entonces nosotros tendríamos que mandar la información del working primeramente a esa dirección, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Ahora regresamos al editor del programa y entonces aquí estaríamos colocando la dirección en donde queremos que se almacene esa variable, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos la primera dirección de los registros de propósito general, en donde almacenaríamos S2. A continuación, tendríamos que hacer algo similar para guardar la información del siguiente registro. Y lo haríamos para el caso de la variable, perdón, para el caso de la variable B. Y obviamente, acá arriba nos faltó, es move-LW. Y bueno, perdón, move, aquí nos faltó, está mal, es move-W, F, la instrucción que necesitamos, ¿sí? A continuación, hay que repetir ese mismo par de instrucciones abajo para guardar ahora la información en otro registro. Obviamente no puede ser el mismo. Esto lo tendríamos que hacer en la dirección 0D. Otro par de instrucciones similares. Y en este caso lo tendríamos que hacer en la dirección que sigue a continuación, que sería 0E. Y de esa manera nosotros ya estamos guardando las constantes en los registros, ¿sí? ¿Qué sigue? Bueno, ya tenemos las constantes que vamos a decrementar. Ahora hay que decrementarlas. Y aparte hay que vigilar si estas ya son 0, si no, pues para pasar a otro proceso en donde tengamos que decrementar otro de los registros. Entonces aquí la instrucción que podemos usar es dec fssz, que en este caso es decrementa el registro y brinca si es 0. ¿De acuerdo? ¿Qué registro necesito revisar? En este caso, pues tendría que hacerlo con el menos, que sería la ubicación de la variable, en este caso menos significativa, en donde le estaríamos dando un 1. Seguido de esto estaríamos nosotros
vaciando la información de W a F en la dirección E. Y entonces mencionábamos la instrucción decfsz, que dijimos es decrementa el registro. ¿Cuál registro? Bueno, vamos a colocar la dirección del registro, que es la dirección 0E. Y nos dice brinca si no es 0. Obviamente esta instrucción, si nosotros la revisamos en el PDF, vamos a hacerlo. Y buscamos el set de instrucciones rápidamente. Vamos a encontrar que esta instrucción está por aquí, en la primera parte, en el bloque. ¿Sí? Tiene como operandos F, D. Eso significaría que tengo que especificar el registro y dónde quiero que se almacene el resultado de la operación. En este caso, el resultado tiene que ver con el decremento que se hizo ya. ¿Sí? Entonces, hay que especificarlo. Y queremos que se almacene en el propio registro. ¿Qué quiero que suceda en esta parte? Bueno, si es efectivamente 0, brincará una instrucción. Y si no lo es, ¿qué debe de hacer? Pues aquí escribimos la etiqueta goto y le vamos a decir que regrese aquí. En este caso, estaríamos retornando solamente a la parte de decrementos. Y sería nuestro primer bloque, ¿sí? Entonces ahí decrementamos A. Esto va a ser similar para los otros dos registros. Así es de que escribimos, solamente recuerden cambiar la dirección, que sería 0D, es a continuación el registro intermedio. Y finalmente el bit más significativo, perdón, el registro más significativo, que sería en este caso el registro 0. Y bueno, esta sería la forma en que construiríamos aquí el retardo por software. ¿Sí? Espero que quede claro. Y bueno, a continuación hay que ensamblar. Como vemos, no nos marcó ningún error. Podemos nuevamente editar las propiedades aquí del micro y llevarlo a su frecuencia de operación estándar, que son los 4 MHz. Hacemos ese pequeño cambio ahí. ¿Sí? Y bueno, ya quedó. Corremos la aplicación y lo que yo espero es que me esté dando ahí el tiempo suficiente para poder trabajar con el Rotavirus. ¿Sí? Podemos pasar también a la simulación donde puedo ver el código. Puedo establecer en el caso del programa una condición de paro en el código para poder medir el tiempo del retardo en el Rotabit. En este caso lo haríamos al ingresar la función y un poquito antes de salir en el caso del retorno, ¿sí? Para tener una idea aproximadamente del tiempo que se tardaría. En este caso, justo tenemos, si podemos observar, un microsegundo avanzado. Vamos a detenerlo aquí, vamos a dejarlo que corra. Se detuvo justo en la dirección 13. Para este momento nosotros tenemos 10 microsegundos de avance. Entonces es el tiempo que nosotros tomaremos como referencia y vamos a ver cuánto se tarda al terminar la función. ¿Sí? Ya la terminó y en este caso nos menciona que tenemos 198 milisegundos transcurridos y con 684 microsegundos. A eso le tendríamos que restar 10 y tendríamos que sumarle el retorno que está por ejecutarse, que sería de un ciclo, y entonces ya tenemos el tiempo completo para poder saber cuánto dura exactamente el retardo. El otro punto aquí importante es en el caso de la depuración,
pues a mí me interesa ver los registros en donde se guardaron los valores, que en este caso son el registro C, D y E. Para ello, nosotros podemos agregar el registro por dirección y, por ejemplo, este sería la dirección, la primera es la dirección 0C y le podemos dar aquí el nombre, que en este caso sería la variable C, dijimos. Ahí la tenemos. La siguiente dirección sería para el registro D, que en este caso es en la dirección D. Lo agregamos. Y la siguiente dirección es la dirección 0E, que en este caso la variable es A. Lo agregamos. Y entonces aquí podemos nosotros observar durante la simulación cómo se van cargando cada uno de los valores en las direcciones que mencionamos. Ahí tenemos el 2, ahí tenemos el 3 y finalmente aquí tenemos el 1. Y podemos darnos cuenta también cómo va ocurriendo el fenómeno del decremento. Por ejemplo, en este caso, en el registro E, tiene un 1, se va a decrementar, este se vuelve 0 y observamos que efectivamente hace el brinco de la instrucción. A continuación pasamos al registro D, que en este caso tiene un 3, se decrementa, vale 2. Como en este caso no es 0, no brincará y ejecuta la instrucción que está exactamente debajo, que es el goto aquí. Y esto nos lleva a decrementar el registro que está en la parte anterior, que es el registro en la dirección 0E. Como el registro en esta dirección vale 0, se decrementa y entonces se convierte en 255 en decimal, FF en hexadecimal. Y bueno, no es 0, así es de que tendrá que estar decrementando continuamente este registro. Y bueno, este ya lo habíamos analizado también con el 8051 y bueno, aquí en este caso podemos nuevamente observar la simulación y paso a paso cada uno de los procesos que está ejecutando el microcontrolador. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ninguna. Todo claro. Muy bien. Bien, si no hay ninguna duda con respecto a la forma en que lo estamos manejando en ensamblador, de aquí entonces la siguiente aplicación sería que ustedes lo desarrollen para el display en 7 segmentos, pero ahora será interesante que ustedes conecten obviamente el display en la parte externa del PIC. No olviden colocar en este caso sus resistencias. ¿Sí? Les recomiendo que utilicen las resistencias con la etiqueta MinRes, ya que son, en teoría, bueno, son las más adecuadas con respecto a las resistencias que nos venden físicamente en la tienda. Esto debido al footprint que presenta el componente. En el caso, pues, de pensando a futuro en el diseño de un PCB, ¿no? Y bueno, agregaríamos nosotros por aquí la resistencia y, por supuesto, estaríamos manejando el display. En este caso, un display de 7 segmentos. Buscamos aquí los componentes. Y tenemos por aquí los displays tanto de ánodo común como los de cátodo común. Entonces, dependiendo del display que ustedes escojan, será el elemento a trabajar. Y bueno, lo colocamos por aquí. Y entonces ya están listos ustedes para hacer el resto de las conexiones y ahora construir el programa para hacer un pequeño contador en ensamblador. ¿Sí? Bien, esa es la parte o la actividad que ustedes desarrollarían y que después habría que subir ahí a la plataforma. ¿Sí? Voy a mostrarles a continuación si no tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Ahora, ¿cómo lo construiríamos utilizando un software para trabajarlo en C, por ejemplo? ¿Sí? Si a alguien le interesa manejar el PIC 16F84 en ensamblador con una plataforma abierta, pueden hacerlo directamente con el ensamblador que proporciona la marca, que en este caso es Microchip. Ustedes pueden buscarlo directamente, el ensamblador,
Es totalmente gratuito, lo pueden descargar, instalar y pueden trabajar con él sin problema. De manera alterna, pues a lo que tenemos en el caso de Proteus. Voy a mostrarles este otro software, que es un software alemán. Este software nos va a permitir trabajar en C y vamos a poder programar el microcontrolador. Voy a hacer exactamente la misma aplicación del Rotavik, pero ahora en C para el PIC16F84. Este software es el que estamos utilizando en el seminario, es el que la mayoría llevará para poder trabajar con las prácticas en el laboratorio, para entrenarse un poquito más en el manejo de los microcontroladores durante el semestre. ¿Sí? En el caso de esta plataforma, vamos a abrir un proyecto nuevo. Vamos a seleccionar un proyecto estándar. Y aquí justo es donde aparece el micro. Es el primero, de hecho, que aparece en la lista. Lo vamos a seleccionar. Lo guardamos. Es importante que anotemos por aquí que la frecuencia sea de 4 MHz y hay que guardarlo con algún nombre en particular, ¿no? Obviamente con el nombre del proyecto o la función que estamos desarrollando. Y es importante que siempre le den una ubicación en donde están concentrando sus proyectos con este micro o con cualquier otro. ¿Sí? Vamos a crear una carpeta. Y bueno, ya lo hicimos. La seleccionamos. Le damos a aceptar. Ya está en la ruta adecuada. Continuamos. Esta otra ventana nos pide si agregamos algún otro proyecto que tengamos o complementos de algún proyecto. Si no es así, prácticamente ya terminamos. Nos lanza una ventanita en donde nos pregunta qué tipo de oscilador es el que vamos a utilizar. Entonces podemos indicarle aquí si es un oscilador de cristal, de alta velocidad, de RC o LP. ¿Sí? Yo le voy a indicar aquí que es un cristal externo. Vamos a usar un cristal de cuarzo a 4 MHz. Y bueno, lo siguiente a revisar es simplemente que nos pueda generar el archivo hexadecimal o el archivo COF incluso. Ahorita vamos a ver para qué sirven estos archivos. Y listo. En el caso del PIC16F84, aquí el editor ya nos presenta directamente el main. Una característica que tiene este compilador es que nos ahorra el tiempo de colocar las bibliotecas o los controladores necesarios para la inicialización del micro. Esto ya lo hace el software de manera predeterminada, simplemente al escogerlo en la parte de los menús. Quiere decir que nos concentramos directamente en nuestro código. Como este es un código que se va a ejecutar de manera infinita, vamos a colocar por aquí un while de manera iterativa, ¿verdad? Es un ejemplo similar a lo que hicimos también con el 8051. En este caso continuamos con un ciclo for. Le vamos a indicar al programa qué puerto vamos a usar. Sin embargo, conforme voy escribiendo, el software me pide ahora que le dé un nombre al archivo. En este caso, pues ya lo tenemos. Es el rotavik.c, si es que es el que nos lo pide. Ya lo tenemos aquí arriba, así es que no fue necesario volvérselo a dar, ¿de acuerdo? Pero si apareciera la ventana, simplemente hay que guardarlo con el nombre que le queremos dar en el proyecto y vigilar que la extensión sea .c. Por lo tanto, aquí le vamos a indicar que vamos a iniciar en el puerto B con un 1. ¿Sí? Ahorita me está marcando por aquí que hay un detalle, un posible error con la etiqueta. Eso va a suceder siempre que iniciamos el proyecto por primera vez y no nos vamos a enterar si está correcto o no hasta que compilemos. Obviamente esa es la etiqueta que manejamos en la hoja de datos, así es de que no puede estar mal, ¿verdad?
A continuación, evaluamos que el registro haya llegado a la posición en donde el bit 7 está en 1 y vamos a continuar haciendo un desplazamiento en el puerto de un bit a la izquierda, en este caso, y aquí le vamos a dar nosotros un delay, que será la siguiente función, esto dentro del ciclo for. Esta función no es una función estándar de C, es una función que nos provee en este caso el compilador. Es una función que nos regresa el tiempo en milisegundos. Así es de que aquí de una manera muy clara le estoy indicando cuánto tiempo deseo que se tarde la función, ¿sí? Aquí tenemos algún detalle con los tabuladores, ahí ya quedó. Y bueno, en el caso de la derecha es similar, así es de que vamos a copiar y a pegar. Solo que este parámetro lo vamos a omitir. No lo necesitamos ya que el puerto estará en la posición 80 o con el valor 80 en el puerto B. Lo que sí vamos a cambiar es la condición. Ahora vamos a vigilar que haya llegado a 1 y a continuación le vamos a pedir que los desplazamientos sean hacia la derecha. Bien, entonces ahí ya tenemos nosotros el Rotavit completamente armado. Vamos a compilarlo. ¿Sí? Aquí me pide nuevamente que lo guarde, lo guardamos. ¿Sí? Ya está almacenado y bueno, aquí parece que hay un detalle con la función de retardo. Vamos a ver si es un cambio en la leyenda. Es correcto, es en este caso una función que tenemos por ahí construida de manera personal. La que marca el software es con D minúscula, el que ya viene integrado en micro C, y esta es una función que ya habíamos utilizado o habilitado previamente. Bueno, esto que están viendo aquí ya nos generó a nosotros el código en lenguaje máquina listo para poderse programar. Nos genera el archivo .hexadecimal y ya lo podemos ver en Proteus. Ahorita lo vamos a realizar. Aquí tenemos ya el software, solo que en este caso vamos a cerrarlo y vamos a abrir un proyecto nuevo. Vamos a llamarlo igual. Y vamos a ubicar la carpeta donde lo queremos almacenar. ¿Para qué estamos haciendo esto? Pues para que no nos meta, en este caso, el software del ensamblador que ya trae incorporado Proteus. Lo que vamos a hacer a continuación es pedirle que nos dé el PIC que necesitamos para este propósito de simulación. Ya lo colocamos nosotros directamente aquí en la pantalla. Acercamos un poquito la vista. Y bueno, si buscamos a continuación un cristal, que sería pues parte de los elementos que necesitamos o de los componentes. Aquí tenemos el oscilador, entonces sería un oscilador de cristal. Hay que girarlo. Y conectamos el oscilador. Muy probablemente en la parte práctica es necesario agregarle un par de capacitores de las terminales del cristal hacia tierra, esto para evitar ruido a manera de filtro. En la parte del reset, que es la terminal 4, el master clear, necesitamos colocarle una señal hacia la fuente de alimentación.
debido a que nosotros vamos a buscar que el reset ocurra por hardware con el propio microcontrolador. Recuerden que esto lo puede hacer el micro. Y bueno, a continuación estaríamos cargando nosotros el programa dentro de la carpeta. Tenemos el archivo hexadecimal. Y bueno, esto nos permite rápidamente correr por aquí nuestro programa. Vamos a revisar si no hay ningún problema. Vamos a checar. Vamos a tener que cargar una configuración, que es esta. Esta configuración se coloca aquí. Y bueno, en teoría esto ya debería estar funcionando. Vamos a ver si tenemos algún problemita, algún detalle. A lo mejor ahorita aquí no lo apreciamos. Voy a revisar. Tenemos que cambiar la frecuencia. Tenemos 1 MHz. Y vamos a ver cuál es el problema, ¿no? Muy bien. Vamos a regresar aquí al simulador y vamos a ver qué es lo que está generando como código y qué es lo que está haciendo. Y de aquí vamos a deducir si es que hay algún conflicto, algún problema. ¿El puerto no ocupa inicializarse como salida para...? En este caso es lo que quiero que vean, es parte del código que nos genera el micro. Esto ya lo hace por sí solo, ¿sí? En algunos microcontroladores vamos a observar aquí, por ejemplo, en el ciclo for, ya estamos cargando el 1 en el working. Eso lo está haciendo en el banco 0. A continuación cambia de banco, se va al banco 1. ¿Sí? Y bueno, a continuación cargamos esa información directamente en el puerto B. De hecho, aquí lo que está haciendo es permanecer en el banco 0. Cargamos el 1 en el working, permanecemos en el banco 0 y estamos cargando la información en el puerto B. ¿Sí? Y efectivamente no configuró el puerto. Bien, en este caso, lo que podemos hacer aquí es muy sencillo en la parte de arriba. Antes del while y justo después del main, hay que configurar los registros tris, en este caso el tris B, como salida. ¿Sí? Así ya quedó y seguramente ya problema resuelto por acá en el simulador. Y ahí lo tenemos, ¿no? Sin mayor problema. Bien, micro C tiene la ventaja de que podemos descuidar en cierta manera como programadores la parte donde hay que cambiar de bancos. Lo hace el software por sí solo. Pueden observar en la instrucción que estamos viendo ahora. Aquí está la instrucción en C. Y esta es la instrucción equivalente en ensamblador, ¿sí? Que en este caso le estamos indicando que ponga en 1 el bit 5 del status. El bit 5 es el RP0. Clearf limpiaría todo el puerto para colocarlo como salida. Y a continuación viene el while. Dentro del while tenemos el for. En el for se carga el 1 en el port B. A continuación lo que hacemos es evaluar en C si el puerto B ya tiene un 80 en hexadecimal. En este caso lo que estamos haciendo es cargar un 128, que es en decimal el valor. Lo estamos cargando en el working y se hace una OR exclusiva. ¿Con qué valor? Con el valor que estaba en el puerto. En la instrucción previa se carga la información del puerto B al working. Así es de que a continuación hacemos una operación con 128, una hora exclusiva. Si son iguales, el resultado de la hora exclusiva es 0. Si son diferentes, el resultado de la hora exclusiva es 1.
Y entonces esto nos sirve como bandera para saber si ya llegó al 80 o no. Así es de que revisamos la bandera Z del registro estatus, que está en la posición 2, y con esto nos damos cuenta nosotros si es necesario realizar el salto o el brinco a la siguiente instrucción, o ejecutamos el goto. Este goto nos llevaría a la función para hacerlo nuevamente a la izquierda, que aquí está etiquetado como L-main3. Entonces nosotros podemos buscar esa etiqueta dentro del código. Aquí la encontramos. Y básicamente nosotros podemos seguir el programa, que es donde se está haciendo la rotación a la izquierda, ¿no? Lo verificamos. Pueden darse cuenta que tiene ya el retardo incluso armado de una manera muy similar a como lo hicimos nosotros. En este caso, la diferencia es que se etiquetan los registros, ya el compilador los tiene numerados a partir de la dirección disponible. Y bueno, el código nos lleva justo a esta posición en donde se vuelven a comparar los bits, se ejecutaría el retardo, tal como lo vimos, y por aquí está la rotación, por ejemplo, a la derecha, ¿no? Entonces nosotros veríamos el código hacia la izquierda en esta parte. Movemos la información del puerto, la llevamos al registro 0. En el registro 0 se traslada a la izquierda, se verifica el estado del bit 0. Y bueno, en este caso continuamos con la rotación hasta que se completa toda la información en el puerto B. Entonces, ¿esto dónde lo vemos? Lo vemos aquí en la ventana List. Hay una ventana donde nos muestran ensamblador, pero no está completo el ensamblador. Hay porciones de código que se come el programa. Entonces es mejor verlo aquí en List. Otra ventaja que nos da esta visualización es que nos indica, por ejemplo, la dirección donde se está guardando la instrucción. Aquí la vemos en ensamblador y aquí la vemos en máquina. Entonces tenemos toda la información a la mano con respecto a la compilación en C, el resultado en ensamblador y obviamente el resultado en máquina. Y obviamente este es un pequeño demo para que ustedes se den cuenta que obviamente es posible y factible y rápidamente construir funciones en C para este microcontrolador. Y obviamente este software soporta pues prácticamente toda la familia de Microchip. Así es de que lo podemos usar para cualquiera de la familia PIC. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Profesor, Sí. ¿qué ventajas presenta el microC respecto al MPLAB? El MPLAB es un software que es justo el que les mencionaba que ustedes podrían buscar en la plataforma de la página de Microchip. Lo pueden descargar y lo pueden usar. Les da permiso de que ustedes puedan trabajar con el ensamblador abiertamente, libremente. No hay restricciones de licencia ni nada. Y en este caso el MPLAB es un entorno de programación, un IDE, como los conocemos en cuestión de software, en donde también se le puede insertar algún compilador como es el C18, por ejemplo, para programarlos en C. Esa sería otra alternativa. Por supuesto, hay una gran cantidad de compiladores para este dispositivo, ¿sí? Recuerden que nuestra labor en la parte de la cátedra no es que nos dediquemos a hacer programas ni en C ni en ensamblador, sino conocer diferentes arquitecturas, diferentes set de instrucciones y la manipulación del CPU para empezar a conocer ciertas características, ¿sí? De esta parte solamente me resta, por ejemplo, que observemos en el caso de Proteus, en la simulación, cómo pueden ustedes observar el stack, ¿sí? Ustedes pueden sacar la ventanita por aquí, el PIC CPU, buscamos en stack y aquí encontramos, por ejemplo, en qué va, ¿sí? Podemos ver la memoria de programa. Aquí está todas las instrucciones ya codificadas. Obviamente esta vista no me es muy útil
Así es de que, si recuerdan, el compilador me permite generar dos archivos. Uno de ellos es el COF. Y una ventaja de utilizar el COF es que me va a generar una ventanita donde puedo ver el código que utilicé para programar el micro con los registros. Y aquí estoy viendo ya el stack. ¿Sí? Voy a sacar otra ventana que sería en este caso la de los registros del CPU, los importantes. Y en el caso del stack, recuerden que tengo 8 niveles. La flechita me está indicando aquí en qué nivel me encuentro. Esto regularmente se utiliza cuando hacemos llamados a funciones. Entonces, cuando yo estoy aquí ejecutando esta función, vamos a darnos cuenta que aquí en Proteus se ejecuta rápidamente el delay. ¿Sí? Yo no veo algún accionamiento aquí con el stack. Pero si ustedes lo ven en el simulador de Proteus con el programa que hicimos en ensamblador, lograrán ver cómo se mueve el stack cada vez que se manda a llamar la función de retardo, ¿sí? Para que quede como parte, pues, del ejercicio de simulación que ustedes pueden hacer en casa. ¿Preguntas? No, profe, ¿No? bueno, Sí. la ventanita que anteriormente sacó del micro, vi que era octal. ¿Ventanita? ¿Cuál otra ventanita? Mm, le dio las opciones del componente del micro y salió una ventanita que creo que era por programación de buffer. Creo A que se ver, refiere a vamos. la memoria de programa. Ah, esa. En dado caso que se nos llegase a trabar el ¿Esta? Program Memory, creo que sí es esa. Sí. Se podría llegar a programar mediante esa ventana No nos como da tipo permiso de editar. EEPROM. No tenemos permiso de editar aquí. Ok. Es solo pura visualización, ¿no? Así es. Ok. Pero lo pueden hacer en ensamblador, directamente en el entorno de Proteus. Ajá. Ok. Sí, y con las instrucciones en ensamblador, por supuesto. Ok, va. Gracias, Así profe. que sería nuestra otra alternativa aquí donde lo estamos trabajando. Tenemos nuestro programa. Aquí, por ejemplo, le damos también la simulación interactiva para poder ver el stack. Aquí lo tienen. ¿Sí? Si yo avanzo un poquito el programa hacia donde viene el llamado, por ejemplo, a la función, voy a colocar aquí el stack. Hacemos el llamado. Sí, el problema es que a veces el simulador, como está ocurriendo en este momento, no nos permite hacer el salto, alguna restricción que tiene el software. En la cuestión de los retardos, no nos deja hacer el salto u observarlo. Y entonces podemos trabajarlo de la siguiente forma, ¿no? Obviamente aquí nosotros podemos darnos cuenta cuál es la dirección a la que se está dirigiendo, hacia la cual tiene que retornar, y observamos, por ejemplo, que se hizo el llamado a la dirección 8 y que tiene que retornar a la dirección 9. Entonces el stack sí se usó, ¿de acuerdo? No lo vemos en la simulación, pero sí está indicado. ¿Sí? La idea es que nosotros cuando ejecutamos el llamado se hiciera o se viera el salto directamente en esta pantallita, pero no se logra ver. Sin embargo, sí queda registrado la dirección de retorno. ¿Preguntas? Todo claro. Muy bien. Bueno, chicos, pues entonces ya tienen ahí una actividad pendiente para que la hagan con el display de 7 segmentos. Háganla tanto en ensamblador y si tienen oportunidad, pruébenlo en microC. El microC lo pueden descargar. Tiene una ventana de código abierta que les permite hacer el ejercicio sin ninguna restricción, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Una pregunta. Ahora, para el contador de 7 segmentos,
tiene que volver a reiniciarse cuando termine de contar en... O Sí, sea, va de será- 9 a 0 otra vez. Perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, fue un placer, chicos. Nos vemos el próximo jueves. Sale, profe. Gracias. Gracias, profe, nos vemos. Buen día.